¿Por qué la salvación? ¿De qué y de quién? Muchas personas no tienen ni idea del lenguaje utilizado por los cristianos al referirse a ciertos términos, y esto es lógico, no tienen por qué saberlos. El problema es cuando los creyentes asumimos que nuestro lenguaje es de conocimiento colectivo y que se está entendiendo, y que nuestras palabras y sus significados son claras como el agua. Peor aún, cuando somos los mismos cristianos quienes no entendemos bien algunos conceptos básicos. Por eso, esta es una gran pregunta y una buena oportunidad para comprender la situación o el problema en que todos nos encontramos. La Biblia enseña que en el principio Dios creó el cosmos como habitación donde compartir con el hombre, a quien hizo a su imagen como representante para gobernar y someter a la creación. Dios da completa libertad al hombre, aunque advierte que hay una única excepción: el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no podía comer su fruto, ya que de hacerlo moriría. Esto implicaría ser separado del árbol de la vida, separado de la presencia de Dios a causa de la desobediencia, que la Biblia llama pecado. Y es que a Dios se le describe como santo. Esta palabra santo es el hebreo kadosh y significa pureza absoluta, limpio, sin mancha, aparte. Este es el significado característico que describe todos sus atributos y a la vez la singularidad de Dios como un ser aparte, perfecto, distinto a cualquier cosa creada. Él es el creador, la mismísima fuente de vida. La historia del Génesis retrata así nuestra realidad, el hecho de haber escogido la autonomía para hacer nuestra propia voluntad. El problema con esta supuesta libertad es su resultado: la muerte. Así, decidimos desobedecer a Dios y separarnos de Él. La Biblia lo describe de esta forma: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es así como nos encontramos atrapados por el poder del pecado y bajo la ira de Dios. Así las cosas, debemos salvarnos del poder del pecado, que es la muerte, evitando así la ira de Dios, el juicio por este pecado, ya que Dios es justo y está enojado con el pecador todos los días. De hecho, las Escrituras nos describen como esclavos del pecado, lo que implica sometidos bajo su poder. ¿Sabía Dios que todo esto ocurriría? ¿Se le salió de las manos? ¿Era este el plan original? Si entendemos quién es Dios, es fácil contestar todas estas preguntas. Dios es el soberano del universo. Leamos cómo lo describe la Biblia. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Salmo 115:3. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:35. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Lamentaciones 3, del 37 al 40. ¿Sabía Dios de que todo esto ocurriría? Sí. ¿Se le salió de las manos a Dios lo sucedido en Edén? No. ¿Era este el plan original? Sí. Hay quienes creen que como el hombre fue quien echó a perder el plan original en Edén, Dios tuvo que ejecutar su plan B. Esto es un gravísimo error. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tiene todo perfectamente bajo control. Seguimos en su plan original, que es la redención de su creación, para hacer notoria la gloria de su nombre al santificarnos para estar nuevamente delante de Él. Consideremos lo que dicen las Escrituras.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Así las cosas, Dios mismo es quien nos salva de la esclavitud del pecado y la muerte a través de su Hijo Jesucristo, quien ofreciéndose voluntariamente, intercambió su santidad por nuestra injusticia, recibiendo así Él el castigo por el pecado, salvándonos de la ira de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 8 y 9. Dios manifestó su justicia en Jesús, al castigarlo a Él en lugar nuestro, ya que Cristo fue nuestro sustituto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 Pedro 3:18. Este es el porqué de la salvación, porque estamos condenados a muerte por causa del pecado. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 21 y 22. Si usted sabe que está separado de Dios y quiere regresar a Él, Jesús es la solución. Él es el camino. Escuchemos sus mismas palabras. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Si usted cree que Jesús pagó por sus faltas y desobediencia a Dios, es porque Él le ha dado la fe para creer. Usted es salvo si se ha arrepentido de sus pecados y cree en el testimonio de Dios, y puede confiar en su palabra y en sus promesas. Usted ha sido perdonado y es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios ha entregado todas las cosas a Jesús, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo que es nuestra preciosa labor el poder declarar esto a todo el mundo, las buenas noticias de la salvación. Soy Fernando Coto y esto es Conoce el Camino.